Miguel Sanz Sesma, expresidente del Gobierno de Navarra, bienvenido, muy buenas noches. Bien hallado, buenas noches. ¿Dónde está ahora Miguel Sanz? ¿Dónde trabaja Miguel Sanz? ¿A qué dedica el tiempo libre, si es que lo tiene? Pues la verdad es que me dedico estoy en el mundo de la empresa y comprobando que después de la política todavía hay vida, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, bueno, pues colaboro con lo que me piden, pero vamos, podríamos decir que mi ocupación fundamental es la empresa, donde formo parte de los consejos de administración de 3 empresas. ¿Hay incompatibilidad realmente para luego encontrar trabajo después de tantos años en la política? ¿Están justificadas las cesantías, el hecho de que por incompatibilidades pues a mí no me cabe ninguna duda que las cesantías están justificadas. Además, aquí no son unas cesantías ni muchísimo menos alarmantes desde el punto de vista social. Son 2 años de tope como máximo, en el supuesto de que hayas completado 4 años, ¿no?, en el ejercicio de la política. Con el límite, como digo, de 2 años. En mi caso, concretamente, yo al primer año, o sea, solamente tuve cesantía 1 año, y el segundo año, pues renuncié a la cesantía, me fui a la Seguridad Social, me di de alta como autónomo y aquí me tienes trabajando, ¿no? Ya con la edad de jubilación, ¿no? ¿Cuánto queda para la jubilación? Bueno, en realidad yo podría jubilarme perfectamente ya, ¿no? Pero no quiere. Totalmente. No, igual me jubilo parcialmente, ¿no?, lo que se llama una jubilación activa, ¿no? ¿Y esto de jubilarse a los 67, a los 68, a los 70, lo veremos? Yo he cumplido 65 años, pero yo creo que lo veremos, el jubilarse a los 67 años, ¿no?, el dar... Pero vamos, yo creo que con la nueva reforma que se ha hecho, yo creo que está bien, ¿no?, el poder dar opciones a seguir trabajando después de cumplir la edad de los 65 años. ¿Echa de menos la política activa? Estar en la primera línea. Bueno, porque yo creo que dejarlo no lo ha dejado. No, dejar no lo dejas nunca, porque tienes... Toda persona que tenga inquietudes al final no deja, ¿no?, la política, no deja de pensar en los problemas que sin duda se suscitan, a veces algunos sin ninguna necesidad y otras veces por las propias circunstancias te los ponen enfrente, los problemas, y hay que saltarlos, hay que solventarlos, hay que resolverlos, ¿no? Pero vamos, yo vivo la política muy intensamente porque son muchos años los que he estado en primera línea y es muy difícil desprenderse totalmente del pensamiento y de la propia actividad pública, ¿no? Y más en esta comunidad. Y más en esta comunidad, ¿no?, donde aquí la política está muy presente en todos los aspectos, en el mundo de la empresa, en el mundo laboral, está en el mundo social, en las ONGs, está en todo, en las universidades, en los centros de educación, ¿no? En fin, yo creo que la política está en todo, y en Navarra muy especialmente por las circunstancias y por todo lo que rodea nuestra realidad política institucional, ¿no? ¿Cómo ve la política y cómo ve a los políticos de ahora? ¿Cómo ve las instituciones navarras? ¿Cómo ve el gobierno? ¿Cómo ve el Parlamento? Pues yo lo veo con cierta preocupación, pero al mismo tiempo con el convencimiento de que al final ninguna crisis ni ningún problema viene para quedarse. Al final todo termina resolviéndose de una u otra manera, ¿no? Pero indudablemente en estos momentos hay motivos para la preocupación, ¿no? En Navarra también, igualmente. Yo creo que Navarra está más débil políticamente, porque no es lo mismo tener un gobierno monocolor que tener un gobierno cuatripartito con diferentes sensibilidades y diferentes objetivos en su conjunto. Es difícil compaginar esas ideas y por tanto los problemas se suscitan, ¿no?, internamente y externamente, ¿no? Y en el caso de Navarra, si además tenemos un gobierno nacionalista, ¿no?, que en definitiva pues no cree en gran medida en lo que es el proyecto institucional reflejado en el mejoramiento, sino que persigue otros objetivos, es muy difícil que políticamente no se resienta la comunidad. Yo creo que estamos políticamente más débiles y también socialmente, ¿no?, institucionalmente. ¿Pensó alguna vez que 4 años después de dejar usted el gobierno llegaría a la presidencia del gobierno
una persona candidata, en este caso la actual presidenta nacionalista? Hombre, la democracia es alternancia, ¿no? Quiero decir que la alternancia es un aspecto fundamental de la democracia y siempre piensas que puede llegar a ocupar la presidencia otras opciones políticas. Lo que a mí se me hacía difícil pensar que el nacionalismo que persigue el objetivo de conseguir que Navarra se integre en otra comunidad para proclamar, como diría Bildu en estos momentos, un partido que está condicionando enormemente, ¿no?, el gobierno tetrapartito de la presidenta Barcos, pues llegue a plantear la construcción de una república confederal de Euskal Herria, como ha dicho recientemente en estos días, ¿no? Y sobre todo la extrañeza que yo tengo de que vaya esa opción o ese planteamiento al Parlamento y sea de alguna forma respaldado por el cuatripartito, por todo el gobierno cuatripartito. Uno, en fin, no alcanza a comprender, ¿no? Sí, pero bueno, la presidenta hace poco en la Universidad Pública de Navarra dijo que esa opción está perfectamente bien redactada en la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que regula el mecanismo para una eventual integración de Navarra en la CAP y, por lo tanto, que había camino. ¿Usted qué opina de esto? Hombre, es verdad que, a diferencia de Cataluña, en el caso de Navarra, la disposición transitoria cuarta habilita, ¿no?, un camino para que Navarra pueda integrarse en la comunidad autónoma vasca, ¿no? Eso es verdad, eso es cierto, pero lo que también es cierto es que, estando ese camino abierto dentro de la Constitución, los partidos nacionalistas hoy en el gobierno, y probablemente con respaldo, probablemente no, seguramente con respaldo parlamentario, no activan esa posibilidad. ¿Y por qué no la en el Parlamento? Yo creo que no la activan porque cualquier decisión que se adopte en el Parlamento con mayoría absoluta, que podía ocurrir, si es verdad que el cuatripartito funciona en ese aspecto y en ese objetivo de manera uniforme, no la activan porque luego hay que ratificar ese acuerdo en el Parlamento en un referéndum, y sabe que en un referéndum entre el pueblo navarro lo perderían totalmente. Ahora, mi planteamiento va más allá. Dice, en el supuesto de que la activen y vaya al Parlamento, ¿por qué no la activan? Porque saben que van a perder. Pero aún así y todo, yo creo sinceramente que estaríamos asistiendo a un esperpento, porque uno se fija en estos momentos o hace un paralelismo con Cataluña y dice, los nacionalistas o independentistas catalanes quieren que Cataluña pase de ser una comunidad autónoma dentro del Estado autonómico español a ser una república independiente, es decir, un Estado independiente. Aquí los nacionalistas independentistas vascos lo que quieren es que Navarra pase de ser una comunidad foral autónoma dentro del Estado autonómico español, pase a ser una provincia de esa entelequia, de ese invento o de esa historia novelada que ellos llaman República Confederal. Bueno, ellos, Bildu en este caso, llaman, y ha sido respaldado porque no se han opuesto por el tripartito, ellos llaman República Confederal de Euskal Herria. O sea, que Navarra pase a ser una provincia de esa república, con lo cual hay una diferencia, pero yo creo que hay una coincidencia, porque al final el objetivo, en el caso de esa proclamación de esa república, o de esa integración, de esa activación de la disposición transitoria cuarta para que Navarra se integrase en Euskadi, al final lo que persiguen es que una vez integrada se vaya proclamando y se dé un paso más adelante, como ha sido el caso catalán, ¿no?, para conseguir la independencia de España, ¿no? ¿Es Uxue Barkos una buena o una mala presidenta de Navarra? Bueno, yo no puedo calificar a quienes en estos momentos están ocupando tan alta responsabilidad. Lo que sí digo es que yo, y lo digo a título personal, yo no estoy conforme con muchas de las cosas que indudablemente está haciendo este gobierno de la presidenta Marcos, ¿no? En una sustancial, que es la que hemos citado anteriormente, pero en otras tampoco. Ya he dicho que Navarra, bajo mi punto de vista, está más débil
económicamente está más débil políticamente y está más débil socialmente, está más débil económicamente. Hoy mismo hemos visto, he tenido yo una información acerca de que el índice de producción industrial ha tenido el mayor descenso en Navarra del conjunto de las comunidades autónomas españolas. Como tasa interanual, el índice de producción industrial ha bajado un 11% en Navarra, mientras que en España en su conjunto ha subido un 2%. Es decir, menos 11% frente a un más 2% en España. En el paro, Navarra ha ocupado el primer puesto, un puesto de privilegio, y ahora está en el segundo o la tercera comunidad con menos tasa de desempleo de España, ¿no? Hay menos transparencia, las exportaciones han disminuido considerablemente, la cifra de negocio de las empresas en el primer semestre me parece que tenía una tasa negativa de menos 200 y pico millones de euros, es decir, económicamente estamos peor. Empresas se están deslocalizando, tenemos más fiscalidad, es decir, la presión fiscal es mayor en Navarra que en el conjunto de las comunidades autónomas españolas. Por tanto, yo estoy en absoluto desacuerdo con muchas de las políticas que hace este gobierno, y no diríamos y no digamos que en materia de creación de infraestructuras que promuevan el desarrollo estamos mejor, porque aquí tenemos el tren de alta velocidad. Es algo incomprensible que el gobierno de Navarra esté poniendo objeciones, ¿no?, a la firma de un nuevo convenio para impulsar el tren de alta velocidad, y estamos observando también cómo se ponen objeciones para que se desarrolle la segunda fase del Canal de Navarra y llegue a la ribera para poder regar 21.000 y pico hectáreas. No ha perdido músculo, usted no ha perdido músculo, ha venido aquí, vamos, con la recortada, está clarísimo. La presidenta hace un par de meses decía en el balance de estos 2 años de gobierno que las cosas no eran como la oposición critica. Le voy a preguntar también por la oposición, no solamente le voy a preguntar si la presidenta es una buena o una mala presidenta, le voy a preguntar si la oposición es buena o es mala. ¿Usted cómo ve la oposición? ¿Le tira de las orejas a la oposición o no? No, ¿O le da palmaditas en la espalda? No, yo no le tiro de las orejas a la oposición, porque ni le tiro tampoco de las orejas al gobierno, ¿no?, a quien está ahora en el gobierno. Simplemente digo lo que yo pienso, ¿no? Me imagino que cuando yo estaba en la presidencia pues también tendría críticas, tenía críticas y tenía también partidarios, ¿no? Y eso forma parte del fundamento, ¿no?, de la democracia y de la libertad de expresión. Sí, pero ¿hay una buena o una mala oposición en Navarra? Yo creo que la oposición es los que estaban en el Yo otro creo lado, que la oposición lo está haciendo bien. En cualquier caso, a quien se critica no suele ser a la oposición, es al gobierno, ¿no? Y a quien se alaba. Por ejemplo, hoy, hemos tenido un dato muy positivo, que es el PAI, ¿no?, sobre el tema de la calificación que se hace sobre la enseñanza del inglés. En fin, hemos tenido una buena nota. Ahora, lo extraño es que este gobierno haya ocultado los resultados del PAI en materia de aprendizaje del inglés, y uno se pregunta, dice, ¿por qué? ¿No será que ha sido porque este gobierno ha estado poniendo objeciones al aprendizaje de inglés para favorecer la enseñanza del euskera? Que yo no estoy en desacuerdo de la enseñanza del euskera. Aquí se habla muchísimo, ¿no?, de que el partido al que yo pertenezco, haciendo la salvedad de que yo aquí estoy dando opiniones personales, no de mi partido, ¿no? El partido al que yo pertenezco ha trabajado, se diga lo que se diga, por la implantación del euskera, desde la libertad de elección por parte de los ciudadanos navarros, ¿no? Porque quien ha llevado a cabo el desarrollo y la progresión del euskera en Navarra, si no ha sido un gobierno de UPN, que ha estado gobernando UPN y el Partido Socialista, que hemos estado gobernando todos los años desde la transición aquí, ¿no? Hemos sido nosotros los que hemos regulado toda la enseñanza del euskera y el acceso a las administraciones públicas, etcétera. Bueno, algunos de los partidos que integran el cuatripartito lo que han dicho es que UPN lo que ha intentado ha sido ocultarlo y acabar con el euskera. Eso es lo que trato de rebatir, ¿no?, con estas afirmaciones que estoy diciendo, pero no es verdad.
y a los hechos me remito. Yo cuando critico procuro criticar con razones y argumentos, porque si no la crítica se convierte en un exabrupto, ¿no? Yo trato de dar argumentos y razones, y los que he dado ahí están. Bien, es verdad que dicen que las estadísticas, dice, toda estadística bien interrogada acaba por confesar, ¿no? Tengo un amigo que decía eso, ¿no? Pero bien, las estadísticas están allí. Déjeme que le pregunte por la oposición, porque quiero entrar ahí, quiero entrar en la figura de Javier Esparza. ¿Cómo le ve? ¿Cómo le ve como candidato, como futuro candidato, como presidente del partido? Pues yo a Javier Esparza lo veo bien. Creo que está cogiendo discurso y reconozco que no lo tiene fácil, porque no es fácil liderar un partido como UPN, que tiene un alto componente de haber estado gobernando y por consiguiente una alta inexperiencia de ejercer la oposición. Y por tanto yo creo, y lo digo con toda sinceridad, creo que Javier Esparza lo está haciendo bien. Y en la medida que él considere oportuno, pues que ha considerado oportuno, me ha llamado, me ha pedido opinión algunas veces, aunque luego a él le toca tomar decisiones y yo creo que las toma, ¿no? Y lo está haciendo bien. Los mejores ejemplos los tenemos en el tren de alta velocidad, en el tema del canal de Navarra, etcétera, etcétera. Yo creo, y además es un hombre muy trabajador, ¿no? ¿Y el Partido Popular? ¿Cuál va a ser el futuro, o cuál le gustaría a usted que fuera el futuro del Partido Popular en Navarra? ¿Volveremos a UPN y al PP llegar a un acuerdo? ¿Deberían entenderse más de lo que se entienden? Yo creo que el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro se entienden y se entienden bien. Y la prueba palpable es que se ha conformado una coalición para ir en las elecciones, en las últimas elecciones generales, pero eso no implica que sean UPN y el Partido Popular dos partidos diferentes que tienen muchas coincidencias ideológicas, pero también tienen algunas diferencias, y hay una diferencia sustancial. La diferencia sustancial es que UPN tiene la mirada puesta en Navarra, y tener la mirada puesta en Navarra no significa no tenerla en España, pero tiene la mirada puesta en Navarra porque considera además que es un partido esencial en la comunidad foral para evitar precisamente que el objetivo nacionalista de integrar a Navarra en otra comunidad diferente y convertirla en una provincia se haga realidad. Y eso lo hace mejor un partido regionalista y foralista como es UPN que un partido de ámbito nacional. Usted, que era muy de las teorías, la famosa teoría del quesito, etcétera, las cosas han evolucionado, las cosas han cambiado. No sé si usted piensa que podrán volver a ser igual. No lo sé. No, no serán nunca iguales porque, es más, yo creo que si UPN no existiese habría que inventarlo, y en la medida que UPN pierda autonomía y capacidad de gestionar su propia ideología y su propio programa, yo creo que pierde chance, y al mismo tiempo que perdería chance Navarra, o sea, UPN perdería chance también Navarra, ¿eh? Yo pienso que en contra de otras opiniones, ¿no?, que a veces dicen la unión hace la fuerza en los partidos, yo pienso que a veces el generar o que en la arena electoral haya diferentes planteamientos, diferentes ofertas a la ciudadanía, se suma más o ganas más espacio electoral yendo de manera separada que yendo juntos. Y hay un ¿Y en las forales? Hemos hablado de las generales, pero de las forales... Y en las forales exactamente lo mismo. ¿Qué debería pasar en las próximas elecciones? ¿Debería haber algún entendimiento a mayores entre los partidos constitucionalistas o no? Yo creo que en las próximas elecciones forales lo ideal, bajo mi punto de vista, y yo entiendo lo que es la democracia, pero desde mi punto de vista, ojalá los partidos constitucionalistas que creemos en el fuero y en la Constitución española, ojalá tengamos votos suficientes para volver a recuperar el gobierno y el liderazgo político en nuestra comunidad. Ojalá, porque si no, el riesgo al que antes hemos aludido de poder activar la disposición transitoria cuarta para ir dando pasos a ese proyecto, ese objetivo de integración, yo creo que sería muchísimo mayor. Sí, Miguel, pero no quiero olvidar que cuando yo llegué al gobierno,
en el año 96 a la presidencia del gobierno, porque al gobierno como vicepresidente llegué en el año 91, ¿no? Pero cuando llegué al gobierno en el 96, tuve que recuperar el órgano común permanente, que era un órgano de gestión al que se le delegaban todas las competencias del gobierno vasco y del gobierno de Navarra, lo tuve que recuperar del Senado, que ya estaba, lo habían mandado en el Senado. Y eso era, bajo mi punto de vista, ese órgano común permanente era un paso más, el primer paso para una unificación. ¿Cree que deberían entenderse estos partidos antes de las elecciones o no? ¿UPN debe ir por su camino? ¿El PP también? Yo creo que deberían establecerse caminos de entendimiento, generar empatía entre los responsables de los partidos constitucionalistas para ir caminando hacia el objetivo de un entendimiento futuro, ¿no? Y poder alternar o cambiar el gobierno que actualmente preside nuestra comunidad. ¿Pero futuro es después de las elecciones? El futuro, después de las elecciones, sí, me refiero. O sea, ¿UPN debería ir solo? ¿Se debería presentar el Partido Popular a las elecciones forales? UPN tendría que ir solo. ¿Y el PP? También. Presentarse, ¿por qué no? Presentarse también con su oferta electoral y tendría que ir solo. Y el Partido Socialista exactamente igual. ¿Y Ciudadanos? Soy contrario. Y Ciudadanos exactamente igual. Yo soy partidario de que se presenten por separado. Sí, soy partidario. Es más, el histórico demuestra que cuando hemos ido juntos hemos tenido menos parlamentarios que cuando hemos ido por separado. Pero desde el año 91, nosotros en el 91, cuando fuimos juntos con el PP, sacamos 20 parlamentarios y por separado nosotros teníamos 14 y APPDP-UL tenía 7. El Partido Socialista. Teníamos 21. Hemos nombrado al Partido Socialista. ¿Se fía de este Partido Socialista o no? No sé si decirle el de María Chivite o el de Pedro Sánchez, porque no sé si es el mismo. No es que me fíe o me deje de fiar, es que me tengo que fiar. UPN tiene que fiarse, bajo mi punto de vista, repito, es una opinión personal, tiene que fiarse siempre del Partido Socialista, tiene que confiar en todos los partidos que actúan con lealtad. Todos sabemos que el Partido Socialista tiene diferentes sensibilidades, pero tenemos que trabajar precisamente porque esas sensibilidades al final se unan en un objetivo común, y es en el objetivo común de defensa del fuero y de la Constitución. Y a partir de ahí, pues indudablemente hay diferencias ideológicas cada vez menores, afortunadamente, entre los partidos que creemos en la libertad, que creemos en la justicia, que creemos en la necesidad, en la cohesión social, en la igualdad de oportunidades y que creemos en definitiva en la democracia, ¿no? En una de las visitas de los Reyes a Baluarte se acercó una muchacha joven, republicana, quería hablar con el rey y le dijo unas cuantas cosas. Usted estaba allí delante y le sugirió a ella, una jovencita, Laura Pérez, que si quería cambiar las cosas, si quería pedir un referéndum, que montara un partido político y se presentara a las elecciones. Y fue lo que hizo, precisamente. Integra las listas, es parlamentaria de Podemos. ¿Cómo ve a Podemos ahora mismo, aquí en Navarra? Bueno, yo le agradezco a Laura Pérez que me hiciese caso, ¿no? pero la verdad es que Podemos, bajo mi punto de vista, es un partido que está en las antípodas de lo que yo considero debe ser un partido de gobierno, un partido que sustenta su acción política en el populismo y aderezado de ciertas dosis de demagogia. Yo creo que es difícil que pueda gobernar con una cierta eficacia, ¿no? La demagogia, suelo decir yo, que solamente se combate con más demagogia. Por eso, diciendo esto, quiero decir que es difícil combatir entre comillas, a estos partidos, ¿no? Pero es verdad también que, oye, ahí están, han tenido una alta representación y ojalá pues esta representación, y yo creo que así va a ocurrir, se vea disminuida considerablemente en las próximas elecciones, porque yo creo que un partido de estas características
no es un partido bueno para la defensa de la democracia y sobre todo para fortalecer institucional, social y económicamente a la comunidad. No es un partido que trabaje por la creación de empleo, no es un partido que trabaje por la libertad, ni muchísimo menos, y si no, pues veamos también todo lo que rodea al partido de Podemos. Me estoy refiriendo a lo que es el ámbito internacional, con los partidos que han estado, o sea, con los estados que han estado apoyando de alguna forma, ¿no?, la irrupción de este partido en el escenario electoral de España, y en el caso de Navarra, pues bueno, pues ese planteamiento de oponerse a todo lo constituido, a veces de una manera irrespetuosa, como fue el caso que antes has citado, y que yo tuve la oportunidad de responderle, efectivamente, pero bueno, ahí está, ¿no? El camino que han utilizado ha sido la democracia y tuvieron el respaldo que tuvieron de la ciudadanía. ¿Se va a animar a venir a las tertulias de Navarra Televisión? Han pasado ya 6 años desde que dejó la presidencia. Bueno, ya veremos a ver, ¿no? Porque, bueno, ya hablaremos eso tú y yo, ya lo hablaremos de manera pausada y tranquila. Pero sí, bueno, porque le veo con músculo, le veo con ganas. Ya sabes que yo no me oculto fácilmente. Miguel Sanz, muchísimas gracias por este rato de conversación y análisis. De vez en cuando gracias. hay que hacerlo. Gracias a ti. Gracias. Gracias.